Vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 26. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euriclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. El líder habla con autoridad. Es el título del mensaje en esta noche. El líder habla con autoridad. Vimos el mensaje pasado, el líder toma la iniciativa. Vimos cómo Pablo, en medio de esa tempestad, da palabras de ánimo, le da primero una solución, la cual ellos no escucharon. La única voz sabia en medio de todo eso fue silenciada, pero luego él vuelve a hablar con ellos. El verdadero líder toma la iniciativa, no pasa de largo, como pasó el levita y como pasó el sacerdote cuando vieron a aquel caminante herido. Dice la palabra de Dios que pasaron de largo. Vimos el ejemplo de Nehemías, que tomó la iniciativa, se enteró de ese problema, de cómo estaban los muros de Jerusalén, y no pasó de largo, no miró para otro lado. Él oró por una solución. Vimos una mujer como Esther, que cuando se le pidió que hablase con el rey, algo que le podía costar la vida, dijo: bueno, si he de perecer, que perezca. Pero decidió tomar la iniciativa y dar la cara por su pueblo, y eso fue de bendición. No pasaron de largo. La mayoría de personas va a lo suyo. Vivimos en un mundo donde a nadie le importan los problemas de nadie, donde cada vez más vemos que la gente pasa de largo. Por eso creo que no me equivoco cuando afirmo que el verdadero liderazgo escasea. Y por esa razón, si nosotros actuamos como dice el Señor que actuemos, si amamos al prójimo, si nos interesamos en el prójimo, si nuestra gentileza es conocida por todos los hombres, en un mundo donde cada vez más esas cosas escasean, pues nosotros podemos llegar a hacer un impacto positivo y en beneficio del Evangelio. Cuando no se veían ni sol ni estrella, Dios tenía un plan. Cuando no se veían soluciones humanas en medio del mar,
Dios tenía un plan. Dios tenía a su líder escogido en el lugar correcto y listo para tomar las riendas, tomar el control de la situación. Y eso lo logró él hablando con autoridad. El líder habla con autoridad. Cuando Lucas describe la tormenta como una tempestad no pequeña, en el capítulo 20, no estaba bromeando. Como dijimos la vez pasada, los vientos del Mediterráneo en esa época, que viene siendo en nuestro octubre, noviembre, son muy furiosos. Es muy difícil la navegación en esa época del año. Por eso ellos tenían prisa de viajar en ese tiempo para, ya sea para que no se dañase la carga que llevaban, no entrar en el tiempo donde realmente es muy difícil, prácticamente imposible navegar en el Mediterráneo. Los vientos eran impredecibles, terribles y mortales. Eran vientos huracanados y traicioneros. Hicieron que fuera imposible volver a buenos puertos o virar a Fenice. Y Pablo y sus compañeros de pronto quedan a merced del viento. Sin embargo, tal como Pablo sabía, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Pablo sabía eso. Pablo sabía lo que dice el Salmo 89, versículo 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Dios seguía en control soberano, aun cuando desde el punto de vista de los marineros todo parecía sin esperanza, sin dirección, sin solución. No se veían ni sol ni estrella. Lo que guía a los marineros en un momento como ese, no sabían dónde estaban. Yo no sé usted, pero yo en mi aún joven vida he estado muchas veces en una situación así, donde no veo solución, donde no se ve ni sol ni estrella, pero hay algo que el creyente siempre puede hacer, como Josafat, cuando se vio rodeado, no tenía ningún plan, no tengo fuerza contra tan grande compañía, a ti volvemos nuestros ojos. No se ve sol ni estrella, pero no se puede llegar al último punto. Ellos habían perdido toda esperanza de salvarse. El creyente siempre tiene una esperanza. Mi bisabuela tenía una expresión muy de ella, decía, Jesús de mi grandísima esperanza. Tenemos a Jesús de una grandísima esperanza. El creyente siempre tiene eso. Y Pablo lo sabía. Y el viaje se había convertido en un viaje de terror. Y ellos no sabían qué tan perdido o qué tan desviado estaban. No veían ni sol ni estrella por muchos días. Por muchos días. De manera que el terror de los pasajeros y la tripulación seguía intensificándose. El pánico crecía. Y dice el verso 18, comenzaron a lijar, lo que significa que empezaron a tirar todo lo pesado por la borda, toda la carga por la borda. Dice, el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos. Los aparejos servían para equilibrar la nave. Y esta imagen que Lucas presenta acá, que todo lo que no era necesario fue lanzado al mar, en un desesperado intento de aligerar la carga del barco. El equipaje, los efectos personales, las herramientas y el equipo que utilizaban los marinos, todo lo que pesara fue lanzado al mar. Yo pensaba que muchas veces nosotros actuamos así, cuando estamos bajo presión.
nos olvidamos de las cosas pesadas, de los principios, de los valores, de la palabra de Dios. Es fácil claudicar, es fácil negociar, es fácil ceder, rendirse cuando estamos bajo presión, cuando estamos con el agua al cuello. Y lo peor, cuando no vemos ni sol ni estrella, es que a veces llegamos hasta a dudar de la bondad y la providencia de Dios. Y otros siguen hasta llegar a perder toda esperanza. Y hay que tener mucho cuidado en una situación semejante. Ellos estaban en esa situación sin esperanza. Y sin embargo, en su desesperación, luchaban por sobrevivir. Porque como dice un dicho, lo último que se pierde es la esperanza. Y aparece el apóstol Pablo, se los dije. Verso 21. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ella, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, yo se lo dije, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo era humano y no resistió un se lo dije. ¿Y quién se aguanta? Yo te lo dije. Como hay un gustico ahí. Se los dije. Pero él necesitaba recordarle esas palabras en ese momento, sus palabras de precaución previa. El hecho que tuvo razón reforzó su credibilidad. Y eso era lo que él buscaba. Era un escenario difícil, muy difícil, sin comer por varios días. El estómago se pone mal, te marea. Posiblemente la comida se mojó. ¿Quién piensa en comer en ese momento? Y quizás no era el mejor escenario para escuchar un sermón tipo te lo dije. Pero las palabras de ese gran líder, más que un regaño, eran palabras de ánimo. Él quería animar. Y os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida entre vosotros, solamente de la nave. Dice Charles Spurgeon que había cierta ironía en las palabras del ángel. Es como si el ángel le dijera, no te preocupes, no vas a morir en el mar, no vas a ahogarte porque vas a ser devorado por un león cuando comparezca ante Nerón en Roma. Tu momento no ha llegado, tu momento va a ser allá en Roma. Pero Pablo vio eso, él quería, él anhelaba ir a Roma, como una oportunidad de predicar el evangelio en Roma, ante la corte del propio Nerón, un hombre despiadado y cruel, acérrimo enemigo de los cristianos. Y esto fue algo por lo que él oró y lo que él buscó por mucho tiempo, aunque le costara su propia vida. Tal era el precio que el apóstol estaba dispuesto a pagar para glorificar a Cristo, su Señor. Y él mismo dijo, y deseaba conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Para él el vivir era Cristo y morir ganancia. Pablo se describía a sí mismo en conflicto. Él quería estar con Cristo, que era muchísimo mejor, pero también decía, si estar en el cuerpo era útil para el evangelio, entonces no sé qué escoger. El líder habla con autoridad. Pablo tenía la promesa de Dios mismo, tenía confianza de que era cierto, sabía que Dios tenía todo bajo control y que si Dios quería que él testificara ante el César en Roma, una tempestad no sería un impedimento. Una tempestad no sería un impedimento para Dios, y él lo sabía. Además, si Dios prometió la seguridad de todos los que iban en el barco, Dios lo iba a cumplir. Pablo sabía muy bien que Dios no puede negarse a sí mismo.
que lo que Dios prometió lo iba a cumplir. Él lo sabía. Hablar con autoridad no es lo mismo que hablar con una actitud autoritaria. La pomposidad, la arrogancia no equivalen a autoridad. Pablo no hablaba de manera egoísta, ni de manera insolente, ni con un sentimiento de superioridad. Más bien, la asombrosa autoridad con la que hablaba era una autoridad inamovible, derivada de una certeza absoluta en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, sabiendo que eran fieles y verdaderas, que eran ciertas, que eran confiables, y eso le daba autoridad y le daba confianza. Desde luego que había un ambiente de mando y tenía que haberlo, y él aprovechó el momento, se mostró acertado y firme. Un líder puede hablar con osadía porque sabe de lo que está hablando, y él sabía de lo que iba a hablar. Habla con confianza, autoridad, porque sabe muy bien lo que es cierto. En el caso de Pablo, él tenía una revelación directa de parte de Dios. Él tenía una revelación directa de parte de Dios. Igual que nosotros tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Escritura es la voz viva y poderosa de Dios. Y para el creyente es iluminada por el Espíritu Santo. Hoy día no podemos esperar una revelación angélica como tuvo Pablo. En ese tiempo el Nuevo Testamento, el canon bíblico, no estaba cerrado. Ni vamos a esperar que Dios hable de manera audible. El Señor se me apareció por una ventana y me dijo: Gille, ¿cómo tú estás? Ya el Señor no habla así. Yo creo que hace tiempo que no habla así. Tenemos la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. Así que tenga cuidado cuando usted escuche a alguien que esta mañana Dios me habló, que Dios me habló, cosas que están muy de moda. Dice John MacArthur: cada líder cristiano tiene mucho más que cualquier dirigente del mundo. Tiene mucho más que decir que cualquier dirigente del mundo, porque tenemos la verdad de Dios y su Espíritu Santo es nuestro maestro. Todo eso significa que el líder debe conocer las Escrituras. Él debe creer con una convicción inamovible que la palabra de Dios es cierta y debe comunicar la verdad de la palabra de Dios con confianza y convicción. Debe comunicar la verdad de la palabra de Dios con confianza y convicción. Una vez escuché decir que lo que tú dices es el 30%. Como tú lo dices es el resto. Con la confianza y convicción que usted muestre es el resto. Hay que hablar con autoridad. Yo miraba una entrevista que le hicieran a un jefe de la policía de Estados Unidos, y él decía que a veces habían rechazado candidatos a policía por su voz. O sea, tú no puedes ser policía con una vocecita de Mickey Mouse. Está bajo arresto. No puede. Hay que hablar con autoridad. Y me quedé pensando en esa entrevista. La voz de autoridad debe tener fuerza y poder. Y a menos que sepa de lo que usted está hablando, usted no puede hablar con autoridad, ni con fuerza y poder. Y si no puede proyectar certeza, confianza y un valor basado en la sabiduría de Dios, se le va a hacer muy difícil influenciar y dirigir a las personas. El líder no dice: quizá vamos por allá, o tal vez sea por allá, votemos. Vamos a ver, ¿qué le parece a ustedes? Como puso el capitán del barco, a votar. Versículo 12, que habla que la mayoría
La mayoría acordó zarpar también de allí. Grave error. Falta de autoridad. Grave error. Como dice el refrán, donde hay dos capitanes se hunde el barco. Ahí habían 276 capitanes. Ese no es el momento de usted poner a votar a la gente y de ser democrático, porque los que saben de mar son los que tienen que decidir. Pero el capitán diría, bueno, yo no quiero echarme esta cuava yo solo. Vamos a repartir esta responsabilidad. No es una situación de votar. Dice un amigo mío que cuando un grupo pasa de 4, para ponerse de acuerdo hay que matar uno. Y los otros 3 se meten en miedo y dicen, ¿qué será poner 276? Eso no es una situación de votar. Es una situación de vida o muerte. Que los que saben de mar y de agua tienen que decidir. Imagínese usted que a usted lo metan a un quirófano a operarlo y allá los doctores le digan, ¿qué tú crees? Yo tengo que cortar aquí. Usted dirá, ay, madre. Mamacita. O usted va en un avión con 300 pasajeros y hay una tormenta y de pronto el capitán salga y le diga, ¿qué ustedes creen? ¿Debo volar por encima de la tormenta, por debajo o por detrás? ¿Qué usted haría? Eso es lo que está pasando ahí. Que pusieron la mayoría, la única voz sabia fue silenciada. Entonces se metieron en ese gran problema. Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando los mineros en Chile quedaron atrapados. La primera decisión que tomaron fue elegir un líder. Y vamos a hacer lo que él diga. Y la primera decisión que él tomó fue racionar la comida. Una cucharadita, era una sardina que tenían, una al día, para que el estómago sintiera algo. No fue de que arrebú con puño, no. Igualito que aquí. No. Había una dirección. No es fácil ser líder. Y no debemos culpar a nadie que no quiera hacerlo. Por eso la Biblia dice que oremos por los que están en eminencia. Ore por el presidente, le caiga bien o no. Ore por los ancianos de la iglesia. Ore por los encargados de ministerio. Ore por los que predican. Ore en serio. Ore. El líder no dice, yo creo, a mí me parece, el líder habla con autoridad. Tanto en el mundo de los negocios o de los deportes, el verdadero líder es aquel que reúne a los demás y le dice, esto es lo que hacemos y así lo hacemos y así ganamos, y luego presenta un plan claro y sencillo y vamos a trabajar. En el caso del apóstol Pablo, él había obtenido una palabra de Dios. Es eso lo que separa al liderazgo espiritual y bíblico de todos los demás. La palabra de Dios. Podemos hablar con absoluta confianza siempre y cuando nuestra autoridad surja de la verdad de la palabra de Dios. Y esa es la gran diferencia. Y las personas están buscando una autoridad en que puedan confiar. Y los que aman la verdad de Dios seguirán a quien la comunique con autoridad y claridad. Y hay temas que no se necesitan dar de puntillas con tantas cosas. Yo veo tanta gente con un miedo para decir que la homosexualidad es pecado. Y mentir es pecado también. Y robar es pecado. No, hay cosas que están bien claras. Hay gente que no tiene autoridad, viven evadiendo asuntos. Si se conoce la verdad, háblela con autoridad. Eso es lo que hace el verdadero liderazgo. Usted no escuchará a Jesús, me gustaría compartir algo con usted, pero pienso que tal vez... No,
Él asombraba a la gente porque hablaba con autoridad. Jamás ha hablado hombre alguno como habla este hombre. Y él contrastaba con los fariseos y los escribas. El mismo Señor dijo, Mateo capítulo 7, versos 28 y 29. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Él asombraba a la gente con eso. Desde luego el Señor tenía una autoridad intrínseca, porque era Dios encarnado, pero su manera de hablar contrastaba muchísimo con los escribas y fariseos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ellos estaban, en cambio, acostumbrados a dar opiniones rabínicas como su fuente de autoridad. Veían la autoridad como una teoría, pero no la vivían. Esa era la gran diferencia. Citando frecuentemente muchas interpretaciones de la ley y rara vez hablando de forma definitiva acerca de algunas cosas. Al final terminaron sustituyendo la opinión y la tradición humana por la verdad de las Escrituras. El Señor se lo dijo, haber llegado a ser tales que habéis sustituido la ley de Dios por vuestra tradición. El Señor decía, Mateo capítulo 5, vamos a otro versículo más, en Mateo capítulo 5, verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matará, y cualquiera que matare será culpable. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra... Pero, y ahí se pasa, oíste, verso 27 del capítulo 5, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hablaba con una autoridad divina, tenía la verdad de Dios y lo decía claramente. Dijo el Señor, San Juan 8:26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. El que me envió es el verdadero, lo que yo hablo es lo que yo he escuchado de él. El profeta hablaba así, así ha dicho Jehová, así hablaban los profetas. Nosotros hoy día tenemos que decir, así dice la palabra de Dios. Y esto fue lo que hizo Pablo. Él no era áspero, hablar con autoridad no es ser áspero, no es ser abusivo, no es ser arrogante, no es tener deseo de engrandecerte. Más bien, él tenía confianza en la promesa de Dios y sus palabras lo demostraban. Hablar con autoridad no es ser áspero. Hay líderes que son ásperos. En los campos la gente son muy áspera. Y yo recuerdo un día que llegamos a la casa a comer, a mi casa en Río San Juan, y dice mi hermana que salió triste de la iglesia porque el que predicó barrió el piso con ellos. Y tenemos que aprender, una cosa es que la gente se sienta compungido, y la palabra es verdad, yo tengo que leer más la Biblia, yo tengo que, y esa es la idea, dar un golpe de timón, mejorar. Y una cosa es que uno se sienta ofendido y maltratado y desanimado. Y es un hilo muy fino. Hay hilos muy finos. Y hay que saberlo andar. A veces yo digo que el Señor dijo que el deseo de justicia es bueno. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos pero la venganza es mala.
A veces yo no sé cuándo quiero justicia o venganza. La venganza es mala, pero a veces uno quisiera decirle, Señor, envíame a mí. He aquí tu siervo. Hay algunos hilos que son muy finos en la vida. Hablar con autoridad no es ser áspero ni ser arrogante. En la iglesia vamos a encontrar ovejas que tienen sus garrapatas, sus pulguitas, y a veces hasta huelen mal, pero por eso murió Cristo. Y el Señor es celoso con sus ovejas. Hablaba con autoridad, no era abusivo. A veces abusamos, tenemos una posición y abusamos. Y a veces el otro no puede, el otro que no piensa igual que tú, no está teniendo la oportunidad de decir, de defenderse. Y con eso, lejos de ejercer autoridad, al contrario, se pierde la esencia del liderazgo, que es el respeto y la influencia. Hablar con autoridad tampoco tiene que dar tantas explicaciones cuando tomó una decisión. Dar muchas explicaciones y querer justificar cada cosa es una clara muestra de inseguridad y una enorme necesidad de aprobación. Y el líder no necesita eso, por eso es líder. Eso era lo que el capitán del barco no quería. Vamos a votar, yo no me voy a echar esta carga yo solo. Una necesidad de aprobación no está bien en un líder. ¿Por qué? Porque el líder sabe muy bien que va a tomar decisiones que no son populares. ¿Usted cree que usted es popular cuando un anciano tiene que poner a uno de nosotros en disciplina? No es popular, pero tiene que hacerlo por la salud de la iglesia. Entonces, esa necesidad de aprobación y de justificar cada cosa, y la gente no quiere tanta explicación. La gente quiere que lo guíen bien. Tener a alguien a quien seguir, alguien que se pueda confiar, alguien que de verdad sea confiable. Jesús ni Pablo iba a venir a la iglesia a decir algo como, bueno hermano, yo no soy predicador, yo no sé predicar, pero me han puesto aquí, vamos a ver lo que sucede. No. ¿Qué usted quiere lograr con eso? Lástima de su audiencia. No, mi hermano, prepare su corazón y prepare su sermón y hable con autoridad la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y no vuelve vacía. No vuelve vacía. Y termino diciendo en segundo lugar, tomo 2 minutos y termino, el líder da ánimo, el líder refuerza a los demás. El deseo de un verdadero líder es que los demás mejoren, hacerlo más fuerte, más capaces, más motivados, más conscientes, tengan ánimo. Yo tengo confianza en Dios. Su confianza alimentaba a los demás, les animó a creer, les animó a pensar que había un futuro, le dio una razón para ellos tener esperanza cuando ya no la tenían. Habían perdido toda esperanza de salvarse. Tengan ánimo, el líder da ánimo, el líder refuerza a los demás. Y déjeme decirle esto, que cuando el líder pierde el ánimo, como ser humano, a veces el líder pierde el ánimo porque trata bien al otro y le pagan mal por decepciones, pero debe tratar de evitar que el otro lo note. Se va a llevar desilusiones, se va a cansar, pero debe ponerse la máscara de la sonrisa. Por eso es el líder. Winston Churchill, conocido como un gran optimista,
Una vez le preguntaron, ¿por qué tú, en medio de la guerra, cuando Hitler estaba acabando con todo el mundo, por qué tú eres tan optimista y tienes tanta fe? Y él respondió, porque yo no veo ventaja en ser pesimista y vivir sin fe. Sin embargo, en su biografía, él confesó que él se deprimía mucho. Se daba su trago y su puro clásico, bien largote. Y llamaba a su depresión un perro negro que me molestaba. Ese perro negro. Y era que él se deprimía, pero eso se supo después. Cuando él estaba al frente de Inglaterra, él mostró siempre esa valentía, ese optimismo. Por eso digo que el apóstol Pablo, no lo vemos, no he visto un momento así. Y estas palabras que siempre me sirven de aliento, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8, aún en un momento difícil, este gran hombre de Dios dice estas palabras: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Tremendo, tremendo. En ningún momento lo vemos así, derrotado. Siempre el creyente tiene una razón para tener esperanza, aún en los momentos más difíciles. No se puede ser un líder eficaz y ser pesimista. Repito, no se puede ser un líder eficaz y ser pesimista. Las personas cínicas debilitan a cualquiera con quien habla. Yo los llamo vampiros de energía. Vampiros de energía, te quitan el chin de ánimo que tú tienes. Te lo ponen todo en Pekín como sanguijuelas. ¿Qué hacen las sanguijuelas? Que las personas parezcan más pálidas, débiles y pasivas. No se puede ser así. No debemos ser pesimistas en cuanto a la verdadera iglesia. Yo soy una persona optimista. Por ejemplo, la gente dice que todo está caro y yo digo que no, que los fósforos están baratos. La sal y la menta Halls le dan 3 por 5, me dieron el otro día. No se puede ser tan pesimista. Soy optimista. ¿Saben por qué, hermano? Porque yo sé que la verdad de Dios va a triunfar. Soy optimista porque yo estoy en el equipo que va a ganar. Porque cielo y tierra van a pasar, pero la palabra no va a pasar, dijo el Señor. Soy optimista porque el Señor dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Y sé que hay muchísimas razones para uno desanimarse, pero recuerde que estamos en el equipo ganador. Y a mí me encanta el deporte, y a veces yo veo juegos que pasaron, y uno como que siente presión como quiera, a pesar que yo sé. Y yo creo que era Franklin que yo le contaba en los días de que don Pablo estuvo muy mal con el COVID y tal. A veces estaba desanimado y fuimos Samael y yo un día. Yo quiero que ustedes vean cómo es que Samael está. Pablo, de tú. Y así. ¿No? Y me encantaba como. Y no sé cuánto vieron el juego de la Serie del Caribe. Un juego de la Serie del Caribe que nosotros ganamos, creo que a Panamá, bueno, en el último, un juego dramático. Entonces yo veo el televisor, yo lo veo, yo no tengo cable, yo lo estaba viendo por YouTube, pero estaba súper atrasado.
Entonces ya la gente estaba brincando, y yo, ¿qué es lo que está pasando? Me llama un amigo que ganamos, pero yo tengo 3 minutos atrás y yo tengo que verlo. Entonces digo, don Pablo, yo estaba sufriendo, pero ya habíamos ganado. Y a veces los cristianos estamos así, a veces estamos en el equipo ganador, y eso tenemos una victoria garantizada. Le costó la vida y la sangre al Señor. Y por eso podemos decirle a la gente, ten ánimo. Ten ánimo. Por eso el creyente no puede llegar a una situación que pierda toda esperanza. Porque en el Señor siempre va a haber una esperanza. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino fuera santa y sin mancha. Y eso va a suceder. Eso va a suceder. Porque cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El propósito de Cristo para su iglesia no será frustrado. Y repito, que hay muchas razones en el mundo para uno desanimarse, pero debemos mirar más allá, comprender el propósito de Dios para su iglesia y apoyarse en sus promesas, como hizo el apóstol Pablo. Yo confío en Dios. ¿Y usted, hermano, confía en Dios? Yo confío en Dios. Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y yo lo creo plenamente. Por eso podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, tened ánimo, yo confío en Dios. Eso es parte del liderazgo. Recuerde, el apóstol Pablo iba a Roma encadenado. Era el menos indicado en el barco para sentirse optimista. Pero como verdadero líder, miró más allá de las circunstancias temporales y puso su esperanza en la promesa del triunfo. De allí sacó el valor y la confianza para decir, tengan ánimo. Y tal optimismo es contagioso. Podemos tener ánimo, hermano, que repito, estamos en el equipo que va a ganar. El Señor garantizó eso. Que el Señor les bendiga.